Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos a la primera ayudantía que vamos a tener de esta asignatura de escritura académica. Bueno, todas las personas, esto lo pregunté antes, pero yo creo que es importante saberlo. Todas las personas de aquí son de primer año. ¿Hay alguien que no sea de primer año? ¿Me pueden hacer una seña así? ¿Alguien que no sea de primero? Ya, parece que no. Bueno, ¿hay alguien que venga de otra carrera, que se haya cambiado de carrera, que venga de otra facultad, de otra universidad? Que abra el micrófono nomás y hable, porque no veo todas las... Bueno. Oh, Michelle, hola Michelle, ¿cómo estás? bien. Qué bueno. ¿De dónde vienes tú? Esta es mi tercer cambio de carrera. Ah, bueno, ya, Primero te estaba en siento. arquitectura en la FAU, ¿Ya? después me fui a La Serena y estaba en ingeniería en La Serena. Ya, ok. Y ahora volví a Santiago y ingresé a trabajo social. Ya, ¿y tú eres de Santiago? Sí, Ya, ok. Ya, súper, genial. ¿Has utilizado antes algún sistema de citación? ¿Tuviste que redactar informes? no, nunca. No, nunca, ya. Súper, Increíblemente. ya. Ya, está bien. Muchas gracias, Michelle. Bueno, chiquillos, esta información, la ayudantía de hoy, es súper, súper importante, porque como dijo la Charlotte, le va a servir para toda su vida académica de aquí en adelante, que es aprender a citar en agua. Y es complicado en una primera instancia, porque cuando empiezan a escribir sus ensayos académicos en esta asignatura o en otra, van a tener que estar siempre revisando los manuales o buscando, pucha, cómo es que se citaba un artículo, cómo es que se citaba una revista, porque todos tienen sus propios formatos, citar música, citar películas, etc. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser revisar las distintas formas de citación que hay en el texto, es decir, cuando ustedes toman prestadas partes de otros textos para poder construir sus propios argumentos, para poder alimentar sus ideas, para poder, no sé, utilizar la hoja como un ring de combate entre autores, y a todo eso se lo vamos a enseñar ahora, en un breve resumen, vamos a intentar ser sintéticas, eh, para que ustedes puedan ir automatizando de a poco esta herramienta, ¿ya? Casi siempre en primer año va a ser un poco más difícil, más lento, como les digo, pero ya a partir, después van a ver que van a tener que escribir muchos ensayos, por lo tanto se va a ir automatizando esto de a poquito y luego ya van a estar así, pero discurriendo en la hoja de maneras maravillosas. Así que, bueno, yo me presento, mi nombre es Daniela, soy una de las mujeres detrás de los correos. Yo soy estudiante de literatura, de quinto año de literatura, y estoy haciendo mi tesis de literaturas contemporáneas y me gusta mucho la escritura, así que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y con Charlotte también, por supuesto. Y ya que tú te presentaste, también yo voy a tomar la palabra. Adelante. Te presentaré. Bueno, buenas tardes a todos. A algunos ya les damos la bienvenida, a los que se están integrando también. Les agradecemos que se hayan dado el tiempo para que también podamos compartir este espacio. Bueno, mi nombre es Charlotte Hurtado, yo soy también estudiante de trabajo social, eso sí, de Faxo. Voy en quinto año. Actualmente estoy en el magíster de educación, de gestión educacional en educación continua. Y también estoy haciendo mi tesis sobre trayectorias académicas de los estudiantes de trabajo social. Y eso, y bienvenidos. Ya. ¿Alguna de ustedes, pregunta inicial, está familiarizado con APA? ¿Ha utilizado el sistema de citación APA? Yo un poco, Ya. ¿Te tuviste que usarla en el colegio o en otra sí, asignatura? Ya. Ya, te pedían en el colegio usar APA. Qué fuerte. sí. Ya, ya. Qué duro. ¿Y dónde estudiaste, perdón, acá en Santiago? Sí, es que mi Ya, colegio tenía como un programa que no era PSU, como que te preparaban para otra cuestión. ya. Entonces, nunca tenía prueba, siempre era ensayo. Ya, entonces te manejáis más o menos en la situación. Sí, Ya, pero igual súper. estoy acá, porque, por si acaso. Sí, sí, Oh, está sí. bien. Bacán, súper. Ya, pues. El APA es particular de las ciencias sociales porque nosotros en filosofía y humanidad utilizamos el MLA, se llama, que es otro sistema de citación. Porque el APA fue diseñado por psicólogos
para poder homologar en este auge de la escritura en el siglo XX, cuando empezaron a circular mucha información científica y se necesitaba determinar esta clase para qué secciones de transversales. Hay una pregunta en el chat, perdón. Sí, en el chat. Es para la sección 2, perdón, Bere Neuer. Es solamente para la sección 2. Sí. ¿Ya? A lo mejor se compartieron el link en los perfiles del curso, en nuestros grupos de WhatsApp del curso. Si no les ha llegado el link a su casilla de un curso, no les toca, chiquillos, así que tranquilos. Y si sí, ahí tienen que sí o sí estar acá. Ya. ¿Y para cuándo es el resto de las secciones? Eso lo tienen que ver cada ayudante con sus propias secciones. Nosotros no sabemos. Cada sección tiene sus particulares ayudantes, ¿ya? Ahora... No, tranquila. Sí. Qué bueno que preguntaste. Yo ya, no puedo pues, ver el entonces, chat, así que si no, lo puedes ver pucha. tú, Dani. Sí, aquí lo estoy viendo. Muchas gracias. Entonces, fue diseñado este modelo de citación para poder ordenar el conocimiento y la circulación de conocimiento en este auge de la ciencia a principios de la primera mitad del siglo XX. Este sistema de citación es súper antiguo, empezó en los años 30. Obviamente se va actualizando y la última actualización de APA fue este año, el 2020. Así que por eso no se estresen en aprenderse todas las formas, para quienes sean medio maníacos con aprenderse las formas, porque casi todos los años empiezan a cambiar y hay nuevas actualizaciones. Y todo. De hecho salió una nueva séptima edición, este que está año. lanzada. Así que lo que vamos a hacer, vamos a presentarles las distintas formas de citación, las más generales y las que más van a ocupar a lo largo de la carrera. Bueno. ¿Cambio la cosita? Sí, dale nomás. Ya. Ahora, la importancia de... Cámbiala nomás, Charlotte, a la segunda. Sí, la importancia de saber citar, chiquillos y chiquillas. Hay que pensar que el texto siempre entra por la vista. Cuando uno se enfrenta a un ensayo académico, a un poema, a un cuento, que sea, todo entra por la vista siempre. Y los sistemas de citaciones no solamente ordenan las citas o los extractos de los textos, sino también norman cómo es la portada, cómo van los subtítulos, cuánto es la sangría del título con el cuerpo del texto, ¿ya? Entonces se trata de la estética del texto, cómo nosotros vamos a mirar, cuando miramos, por ejemplo, el plano de una casa, sabemos que por aquí va la puerta, sabemos que por aquí va la entrada, para este lado se abre esto, acá hay una ventana, ¿cierto? Entonces es necesario que cuando nosotros escribamos un texto académico, utilicemos todas las herramientas que están a nuestra disposición para ordenar el texto de tal manera que no quede espacio a dudas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, que el título del texto esté centrado, que es un poco más grande, en negrita, ¿cierto? Y con una sangría, para poder luego empezar en el cuerpo del texto, que es la parte en la que uno desarrolla los argumentos, comienza con la introducción, etcétera, ¿cierto? Entonces, y eso es lo primero, cuidar la estética del texto, que es la principal función de APA también. Ahora, es importante, y quizás lo más importante de todo, es el plagio, el tema del plagio. El plagio está penado. No sé si ustedes sabían eso, pero tomar las ideas de otras personas, copiar y pegar de otros textos, incluso la Universidad de Chile tiene la norma de que si tú citas mal, estás cometiendo plagio, ¿ya? Y eso puede ser, puede tener como consecuencias que ya te pongan un 1, que es como lo mínimo, ok, pero también como que te tengas que echar esa asignatura o que te echen de la carrera, cuando es un plagio muy grave. Hay personas que, no sé, pueden plagiar tesis enteras y eso ya tiene repercusiones jurídicas. Ya pueden tener que pagar o tener que incluso ir a la cárcel por daño y perjuicios por el tema de la propiedad intelectual. Entonces, por eso, chiquillas, hay que ser cuidadosas en el uso de las citas y uno puede utilizar cualquier texto, puedes dialogar con los autores, criticarlos, estirarlos, hacer lo que quieras con sus textos, pero siempre cuidando la forma, siempre cuidando las formalidades de cómo lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Te doy? Sí, dale nomás. Tú me vas avisando, Dani, ¿ya? Ya, súper. Entonces vamos a introducirles dos formas de citación el día de hoy.
La primera forma es la cita textual, y esto es como cuando uno toma con un bisturí y sacas de un texto y lo insertas en el tuyo. O sea, tomas el bloque entero de texto literal, como aparece, y lo llevas a tu propio texto. Esa es la cita literal. Y la cita, el parafraseo, que es lo que vamos a revisar más adelante con Charlotte, es cuando tú explicas lo que quiso decir el autor, ¿ya? Sin citarlo directamente. Explicas con tus propias palabras, obviamente lo que te conviene para tu argumentación, ¿ya? Entonces ahora vamos a comenzar revisando primero la cita textual o directa. Ya, primero que todo, hay varias formas de clasificar las citas, dependiendo de si tienen más de 40 palabras o menos de 40 palabras, o si quieres hacer un énfasis en el autor del texto que estás citando, o en el contenido del texto que estás citando, ¿ya? Entonces, acá ustedes, como ven en pantalla, hay un ejemplo de cita textual, en la cual hay menos de 40 palabras, por lo tanto, el texto puede ir directamente en el párrafo, ¿cierto? Es decir, yo voy escribiendo, y cito, cuando son menos de 40 palabras, cito, entre comillas, ya siempre, siempre, siempre entre comillas, y aquí tengo dos opciones. Que antes de citar entre comillas, como aparece aquí, si ustedes lo están viendo, ¿cierto? ¿Lo ven en pantalla, el PPT? ¿Sí? Sí, sí. Ya, súper. Como aparece aquí en el ejemplo, aparece el apellido del autor y entre paréntesis el año. ¿Ya? Esto es súper importante. Es el año de la publicación del texto. Porque algunas personas me llegó un correo preguntándome si era el año de nacimiento del autor, o el año, no, es el año de publicación del texto, ¿ya? Entonces, ustedes colocan apellido, entre paréntesis, el año, 2 puntos, o afirma que, 2 puntos, o sostiene que, 2 puntos, y la cita textual, ¿ya? Exactamente como aparece en el texto de origen. Cuando son menos de 40 palabras, como aparece aquí en el ejemplo, puede ir directamente en el texto, y al final deben colocar entre paréntesis la página de la que sacaron, de la cual sacaron el contenido, ¿ya? ¿Ok? Ya. Yes. Aquí, en este ejemplo... Perdón, te puedo interrumpir. Es que Sí, quedé con una adelante. duda. Entonces, el nombre de la persona de la que yo saqué esta cita, al ¿Sí? final, va antes y después iría a la página y, por ejemplo, si fuese una página web, ¿pongo en la página web Ya. al final? No, ya, ahí es diferente. ¿Cómo es eso? Ya, no, pero dale nomás, no quiero adelantarme. Ya. Lo vamos a ver más esa... No, tranquilo, tranquilo. No, gracias por tu pregunta. Ya. ¿Qué me dice? ¿Se quedó pegado? Sí. Sí, no la escuchan, ¿cierto? A mí también se me quedó pegado, no Sí, está súper pegado. no escuché nada cuando respondió. De hecho, yo Oh, tampoco. Pensé que Ya. todo cortado. mira, yo por mientras voy a retomar que la Dani llega. Bueno, es lo que ella explicaba, que era que ustedes tienen que poner, cuando estaba respondiéndole a la compañera de la página web, ¿verdad? Perdón, ahora volví. Ah, ya. Se me cayó el internet, lo siento, qué paupérrimo. Cosas que Lamento pasan. mucho. Sí, pero tranquila. Si Sí, puedes está bien. volver a repetir, por favor, la explicación que los chiquillos dijeron que justo ahí se te pegó. No, lo siento, ya. Pero ahora No se sí voy a recapitular desde un inicio, lo siento. Ya. No tengo BTR, tengo claro. Así que quede claro. Que quede claro. Ya, pues mira. Miren, chiques, esto funciona de la siguiente manera.
Yo les estaba haciendo la distinción en que hay dos formas de citación textual, o sea, entre más de 40 y menos de 40, estamos todavía en las que tienen menos de 40 palabras, es decir, las que van directamente en el cuerpo del texto, sin necesidad de que vayan aparte, porque ahí vamos a continuación a ver ese. Cuando son menos de 40 palabras, tienen dos maneras también de mostrarnos el texto. Y la primera de estas, ¿vuelve atrás, Charlotte? ¿Está Sí. por sí? Ya, aquí aparece el apellido del autor, que es Kaku 2009, entre paréntesis, que es el año de publicación. Luego afirma 2 puntos, entre comillas, la cita textual, y al final, ya. Este ejemplo tiene énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque aparece primero el apellido antes que la cita. Y esto es primordial. Cuando a ustedes les parezca más importante nombrar el autor que el contenido, o les parezca que esto es mucho más relevante, colocan primero el apellido. ¿Ok? Ahora, en el caso de que ustedes quieran poner énfasis en el contenido, colocan primero la cita, entre comillas, y al final, entre paréntesis, colocan apellido, coma, año, coma, página. ¿Ya? Ahí se me olvidó agregar ese ejemplo, pero lo voy a agregar porque este PowerPoint se lo vamos a subir, ¿ya? Entonces, cuando es más importante el autor, ponemos el autor antes, como está ahí, y el Sí. texto. Sí. Y ¿Qué pasó? cuando es más importante el contenido, ponemos el texto y al final cómo se pone. Está De igual ahí. forma el apellido del autor y el año, ¿no? Sí, espérense. ¿Pueden silenciar las demás personas su Sí, por micrófono? favor. Porque, para que no haya... Hay Elisandra, alguien que creo. está hablando. Voy O a revisar. Sofía. Perdón, voy a tener que sacar esto para poder revisar. O Sofía, creo. Aquí puedo silenciar. Sí, Ya, ahí por está. favor. Ya Ya. lo silencié. Ya. Elisandra, tú preguntaste, ¿cierto? Perdón. Sí. Ya, bacán. Ya. El ejemplo que les aparece en pantalla, claro, pues cuando hay énfasis en el autor, se coloca primero el apellido del autor y entre paréntesis el año, como aparece, literalmente como aparece en pantalla en este momento, ¿ya? Eso es cuando hacemos énfasis en el autor. Cuando hacemos énfasis en el contenido, es decir, nos importa más la cita que queremos exponer más que quién lo dijo, entonces colocamos la cita entre comillas igual, solo que al final de la cita colocamos el apellido, no al principio, ¿ya? Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Y ese Sí. formato es, que no lo puse aquí, pero lo voy a agregar después al PowerPoint, ¿ya? Ese formato, el segundo que les digo, que es con énfasis en el contenido, ustedes colocan la cita entre comillas y al final, entre paréntesis, colocan apellido, coma, una coma, año, coma, página en la que aparece el texto. Y cierra paréntesis, ¿ya? Esas son las dos formas, pero cualquiera de las dos está bien, ¿ya? O sea, pueden utilizar siempre una o siempre la otra, pero mientras esté en ese formato va a estar correcto, ¿ya? ¿Todo dale entre nomás. paréntesis después, entre las comas? Disculpa. Sí, todo entre paréntesis. Ya, muchas Después gracias. cuando cierra, y la Sí. comilla tiene que ir solamente, las comillas van solo en la cita, ¿ya? No Ya, en muchas gracias. en la paréntesis, sí, de nada. Permiso, esto es solo cuando hay menos de 40 palabras. Solo cuando hay menos de 40 palabras. Ya, Exacto. gracias. Ya. ¿Pasa al siguiente, Charlotte, por fin? Sí. Porque ahora vamos a ver qué pasa cuando hay más de 40 palabras. Y es lo siguiente, como aparece en pantalla, el texto va aparte, y con sangría lateral izquierda, ¿ya? Esa sangría se llama sangría francesa. Es un dato freak, pero yo no tengo idea por qué es francesa. Pero se llama sangría francesa. Y es en la lateral izquierda, dependiendo de los requerimientos particulares. Ya, solo. Espérate. Ya, así. Ahí está, Charlotte. Déjala ahí más. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos más de 40 palabras, lo que deben hacer es, aparte de su cuerpo del texto, donde ustedes van argumentando y todo, colocan un espacio, una sangría, o sea, es decir, un salto, y luego la cita. ¿Ok? Y esa cita tiene que ir con sangría lateral izquierda. Ahora, también de nuevo, se repite lo mismo. Si ustedes quieren hacer énfasis en el autor, pueden colocar antes el apellido del autor, y si quieren hacer énfasis en el contenido, colocarlo como está apareciendo en pantalla. Al final de la cita, que va en su bloque aparte, colocan el apellido, coma, año, coma, página, exactamente como aparece ahí.
Y ese mismo formato, Elisandra, es para la citación en el cuerpo del texto. Cuando son menos de 40 palabras y haces énfasis en el contenido, así como aparece en pantalla, es como debe adjuntar la citación al final. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya, súper. Entonces, ya, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queramos repetir? ¿La cita no va entre comillas? Muy buena pregunta. No. Cuando vas aparte, cuando trabajas con la cita aparte del cuerpo del texto, o sea, cuando son más de 40 palabras, no es necesario poner las comillas, porque sobreentendemos que es una cita. ¿Ya? Por una estética, vos, porque va... Sí, adelante. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, Joaquín. Hola, Joaquín. ¿Va ahí con letra cursiva, en ese caso de que son más de 40 palabras? No. ¿O no necesariamente? No. APA no necesita cursivas, no pide cursivas para las citas, ni en el cuerpo del texto, o sea, cuando son menos de 40 palabras, ni cuando son más de 40 palabras. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Nosotros para diferenciar las citas solamente utilizamos comillas. No cursivas, no negritas, no subrayado, no. Comillas. Comillas en la cita. Y en este caso... dale nomás. ¿sí? No, dale, termina nomás. Ya. Y como decía Joaquín, en este caso particular, perdón, era lo que preguntaba Antonio, en este caso particular, no necesita comillas cuando son más de 40 palabras y va aparte del cuerpo del texto. Dime nomás, Javiera. No, que tengo pregunta porque tú dices como que se pone, no sé, el nombre, después creo que era el año y después las páginas, pero yo sabía citar en APA porque aprendí en el colegio, pero hacerlo como que te lo hiciera Word. ¿Tú recomiendas hacerlo con Word o recomiendas hacerlo uno nomás? Porque siento que con Word uno se da cuenta de que el texto, la página web, en verdad pasa más como con los videos y página web, de que si es, no sé, nuevo o que tenga al final todos los datos, porque el Word te pide como el año del video, la persona, la entrevista, no sé, el canal, como que te pide como muchos detalles y que como que, no sé, como que cualquiera puede nombrar a alguien un año y inventar una página. Entonces, como que siento que el de Word a veces como que uno mismo se da cuenta de que la página como que se ve como mala, o como no sé si mala, pero como que uno no confía, por ejemplo, uno se mete a una página y uno dice, ya, esto me da toda la información, pero no sale el año. Entonces, eso, no sé qué recomendáis tú. Ya. Bueno. Igual tú me estás preguntando si recomiendo la herramienta de Word y aparte como el tema de corroborar la información de Internet, ¿o no? Claro, esas dos cosas, como si recomendáis como decías tú, poner, cada uno pone, no sé, el nombre del autor, el año y la página listo, ya cité, o en Word, porque además, si no estoy mal, en Word uno pone bibliografía, insertar bibliografía y te pone todo, y te pone todos los datos y, no sé, encuentro que es bacán igual. Ya. Sí, o sea, Word tiene unas herramientas maravillosas que nos permite, sobre todo cuando tenga que hacer sus trabajos de fines de grado, va a ser como una ayuda súper buena. Pero Javiera, yo recomiendo lo siguiente, si ustedes pueden usar las herramientas de Word, háganlo, adelante, o sea, va a ser una ayuda súper buena, van a tener menos pega también, pero es importante que sepan cómo hacerlo de manera análoga, es decir, a mano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces fallan las herramientas, o no muchas veces van a tener, como tú dices, toda la información. Entonces es necesario que ustedes sepan manejar todas las herramientas y tener los conocimientos para hacerlo de manera análoga. O sea, ustedes directamente con el texto, con la escritura, y etcétera. Ya, bacán, perfecto. Ahora, muchas gracias. Con el tema de buscar información en Internet, es importante que ustedes también pueden citar páginas web. APA les permite colocar directamente el link en el sistema de citación, pero también uno tiene que tener recato de saber desde dónde saca la información, ¿cierto? O sea, hay gente que usa Wikipedia y está bien, yo uso mucho Wikipedia, pero no es un canal muy oficial para sacar información, por ejemplo, para algún trabajo de ensayo académico.
¿cierto? Porque cualquier persona puede llegar y editar esas plataformas. Entonces es importante saber dónde buscar la información que vamos a utilizar. La cantidad de cosas como periódicos o películas o cortometrajes o canciones, poemas, etcétera. ¿Ya? Así que eso. Ahora estamos, perdón, voy a recapitular, estamos en... Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí para continuar? Yo tengo una pregunta. Adelante, Eduardo. Perdón, Sí, tenía ahí, levantada hola. la mano. Ya. Sí, no, pero de Hola. recién. Ya. Quería preguntar, tengo dos preguntitas. Primero, Ya, adelante. siempre ha tenido APA ese formato de que aparezca las páginas, porque al menos hasta Ya. donde recuerdo, cuando cito en Word, me aparece Ya. solamente el apellido, el año, y las páginas me aparece como al final, como en la Ya. bibliografía. Ah, ya. Ok. ¿Y Y cuál la es otra la otra pregunta? pregunta es uno en el año, o sabes que, por ejemplo, si yo tengo un libro Ujú. y tal libro originalmente fue hecho en el año 1950, Ujú. pero mi edición del libro es del 2006, por ejemplo. Hasta Ya. donde tengo entendido, creo que debería citar como la última edición, o sea, Sí. la edición del libro que tengo, como 2006. Exactamente. Sí, para tu Ya, segunda ok. pregunta, eso. Tienes que trabajar con el año de la edición del texto, de la publicación de esa edición, ¿ya? Lo otro, Charlotte, ¿tú sabes si siempre ha Sí. tenido que ser como el uso de la página? Sí, ¿Puedes contestar esa efectivamente. pregunta? Sí, mira, Eduardo, en el caso de Word, para citar, claro, el automático es la cita referencial, la que vamos a ver ahora, la que te arroja solamente el apellido y el año. Pero Word, al momento que tú le aprietas en la misma cita, hay una flechita que tú la aprietas y sale ahí poner página. Y ahí tú le agregas el número de página. Eso hay que hacerlo de forma manual, no es automático. Pero sí se puede hacer en Word también. Es que hay dos formas de cita, como estamos viendo ahora con Daniela, que solamente estas son citas textuales. Y el parafraseo es el que se pone el apellido y el año, que es el que te tira como Word así como automáticamente. Yeah. No sé Bacán, si, gracias. no sé Pero si entonces, respondo. solamente se pone la página, lógicamente, me imagino que cuando uno cita textual. Exacto, es que eso es, cuando uno cita textual, ahí se pone la página, pero cuando tú parafraseas, ahí se Vale. pone solamente el apellido y el año. Vale, gracias. Por nada. Ya, Dani. Súper. Espérate, tenemos manitos levantadas. Pablo. Pablo, ¿tiene una pregunta? Adelante, Pablo. No entendí, o sea, no sé si todavía no lo explican o bueno, pero no entendí muy bien cómo citar textos de internet. Ah, no, eso lo vamos a ver más adelante. Todavía no, no se Ya, explica, perdón, ¿ya? me estaba adelantando mucho. Sí. No, recién estamos viendo cita textual. Esto es lo que hemos visto, ¿ya? Cita textual con más o menos de 40 palabras y eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí. Solamente el trabajo con texto, porque esto es citación. Las referencias es lo que va al final del cuerpo del texto y ahí vamos a ver cómo se va a colocar cada cosa. Perdón, respecto a lo mismo que estaba preguntando él, ¿Ya? no puedo citar como si yo tuviera un libro, cuando cito un libro, obviamente, pero en PDF, por ejemplo. ¿Lo puedo Claro. citar de esta misma forma? Sí, sí. Ah, Exactamente. Pero tienes Ya. que tener las especificaciones de la edición. Si tienes el PDF, casi siempre en la segunda página aparecen todas las especificaciones de edición. Miren, les voy a mostrar, tengo un libro aquí, voy a ocuparlo. Está la portada del libro, ¿cierto? En este caso de la Alejandra Neira. Ya. Van a tener la portada y casi siempre va a aparecer. Luego, de nuevo, el título, y luego en la página siguiente van a encontrarse con toda esta información. ¿Ya? Ahí van a encontrar el año de la edición, el nombre de la editorial, van a encontrar también si es que la primera, la segunda, la tercera edición, si es que está traducida o no, ¿ya? Todas esas características tienen que aparecer en la segunda o tercera página del libro al comienzo, ¿ya? Entonces, Elisandra, cuando tengas un PDF, tienes que asegurarte de que tengas esa información, ¿ya? Porque va a ser importante al momento de citar. Ya, pero con un artículo de internet que encuentro en internet, por ejemplo, no sería lo mismo.
No, porque estamos hablando ahora, bueno, es que no es lo mismo citar un libro que citar un artículo, que citar un ensayo, que citar una columna de opinión, que citar una canción, ¿ya? Todo eso va a tener distintas formas de citación, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta, perdón? ¿Alguien más? Yo tengo una. Ya. Es cortita. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, justo las 40 palabras me calza con que estoy usando la página 90 y la 91? ¿Cómo lo pongo? Como con un... Con un guión. Ya. ¿Ya? Sí, exactamente. 90-91. Yo de nuevo tengo una pregunta, perdón. Adelante. Si es que estoy parafraseando, se dice, Sí. ¿se coloca al final, como, al final se cita o al inicio? ¿O tiene que ver con la importancia que le quiere dar el autor de nuevo? ¿O solamente pasa eso con las comillas? Ya. El parafraseo, vamos a entrar en el parafraseo un ratito más, así que te pido que te aguantes un chiquitito, porque vamos a revisar el parafraseo. Dale. Vamos a revisar el parafraseo en particular, ¿ya? Todavía no hemos visto el parafraseo, ya. Voy a establecer esta diferencia enseguida para que no hayan más dudas respecto a esto. Está la citación textual y la citación no textual. La que hemos revisado ahora es solamente citación textual, es decir, aparece literalmente lo que dijo el autor en mi texto, ¿ya? Estoy escribiendo un ensayo y corto y pego algo que dijo el autor, ¿ya? Obviamente, entre comillas, citando el año y todo lo que hemos visto, ¿ya? Hasta ahora hemos visto solamente ese tipo de citación, el textual. Ahora, en un par de diapositivas más vamos a entrar en la que no es textual, es decir, el parafraseo, que es cuando yo explico lo que dijo el autor con mis propias palabras. Pero es importantísimo porque aquí es cuando más ocurre plagio, en el parafraseo. Sí. ¿Ya? Es donde más ocurre plagio, porque a veces uno cree decir algo original, es que aquí hay una cosa muy compleja respecto al plagio, porque igual están las influencias, ¿cierto? Como que uno se puede sentir influenciado por la obra de un autor y llegar a conclusiones similares a las que llega él, entonces, pero cuando tú tomas ideas que tienen, que fueron desarrolladas en un texto académico, inclusive en un texto literario, etcétera, y las parafraseas, es decir, las explicas con tus propias palabras sin citar la fuente, es plagio, ¿ya? Y es súper importante que sepan bien cómo citar el parafraseo, ¿ok? Pero lo vamos a revisar ahora en breve. Así que vamos a continuar para no atrasarnos con esta parte. Dale nomás, Charlotte, ¿puedes avanzar? Sí. Ya, ahora estamos en... Todavía un ejemplo de... Todavía en la más de 40 palabras. Se va a ir preso, Jorge Mesa, sí, te va a ir preso. Pero vamos a intentar que no te vayas preso, dándote todos los tips necesarios para liberarte. Para que puedas citar, no te vamos a pagar la fianza. Eso estamos ayudándote antes, así que te vamos a salvar por eso. Bueno, este ejemplo que aparece a continuación en la pantalla es un ejemplo de más de 40 palabras con énfasis en el autor, ¿ya? Porque aparece el autor en el cuerpo del texto, ¿cierto? Dice, no sé, Kaku 2009 afirma 2 puntos y aparece la cita textual, entre comillas, y al final la página, ¿ok? Ahí es cuando es énfasis en el autor. ¿Puedes volver atrás uno, Charlotte? Este es énfasis en el contenido, ¿ya? Para que observen la diferencia, porque aparece primero la cita y al final aparece el apellido, coma, año, coma, página, ¿ok? Esa es la diferencia. Y es la misma cita, solamente que enfatizo que puedo nombrar al autor antes o después, ese es realmente el punto. Ya, dale nomás, Charlotte, al siguiente, después de eso, para ir un poquito más rápido. Ya, aquí esto se vuelve divertido. Ya, hemos visto solamente ejemplos de un autor, pero ahora vamos a ver qué pasa si quiero citar a 2 autores de Lucy Guattari, Wisin y Yandel, Miss Nina, Tomasa del Real. Necesitamos saber cómo se cita, ¿cierto? Y cuando quiera, van a aparecer por primera vez estos 2 autores, con menos de 40, esto va a aplicar lo mismo con más o menos de 40 palabras, ¿cierto? Cuando son menos de 40 palabras, en la citación, cuando son 2 autores,
aparece en el cuerpo del texto, y cuando son más de 40 palabras, en un bloque aparte con sangría lateral izquierda, ¿ya? Va a ser las mismas normas para cuando son dos autores, solamente que cuando tenga que aparecer los apellidos, si son en español, coloco un I, de Luz y Guattari, Wisin y Yandel, cuando es en español, pero cuando es en inglés, coloco una I de estas, perdón, Sarai, yes. ¿Ok? Y va a ser las mismas normas, cuando son más de 40 palabras y menos de 40 palabras, ¿cierto? Va a ser exactamente lo mismo. Ahora, cuando son 3 a 5 autores, lo que hago es, la primera vez que aparezca con comas, ¿ya? Ulloa, coma, y al final coloco el último autor, que se yo, Pérez, ¿ya? Y Pérez, ¿ok? Solamente la primera vez que los nombro. Desde la segunda vez, solamente voy a colocar el primer apellido del autor, y luego et al, como aparece a continuación. Sí, aparece aquí señalado. Et al. ¿Ok? Que significa todos los demás. Se te pegó, perdón. ¿Qué no alcanzaste a escuchar? Cuando se cita por primera vez, eso, con dos autores, algo así. Ah, sí. No, cuando se cita cuando tiene a 3 a 5 autores, tienes que colocar todos los apellidos, ¿ok? Y a partir de la segunda citación, colocas solamente el primero, y luego agregas el et al, como aparece ahí. Ah, ya. Muchas Que gracias. significa, y todos los demás, es una locución latina, pero significa todos los demás. ¿Ya? Y bueno, aquí aparece un ejemplo abajito, aparece Errada, Estrada y De Negri, 2011, ¿ya? Y seguramente, ya aquí. Ya, eso. Aquí, como ven, este es un ejemplo de parafraseo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque no hay cita textual, no hay comillas, como se ve ahí, ¿ya? Pero aparece Herrera, Estrada y De Negri, 11, y a partir de la segunda citación aparece Herrera et al, es decir, todos los otros, ¿ya? Y el año, etc. ¿Ok? Esa sería la de 3 a 5 autores. Para los dos autores, siempre aparecen los dos apellidos, ¿ya? Perdón, en español tiene que estar el texto que citamos, o en español tiene que estar el texto. A ver, perdón. Pablo, tu pregunta es, ¿cómo distinguir? O sea, permiso. Sí, adelante. Es que me refiero a que uno ocupa la I para... A ver, no sé cómo explicarme. Pero si trabajas Cuando- con una traducción, perdón, me voy a adelantar, porque Ya, quizás creo que entiendo tu pregunta. Cuando trabajas con una Ya. traducción, estás trabajando en español, ¿ya? Cuando trabajas con el corpus directo, por ejemplo, de Deleuze y Guattari en francés, sería la utilización de otro idioma, porque también se usa para las locuciones francesas. Entonces, si el texto que ocupas es una traducción que está en traducción en español, ocupas el I, ¿ya? Ya, ¿Ya? ahora entiendo. Ya. Gracias. De nada. ¿Avanzo? Sí, dale nomás. Ya. El comisario de autores. No está avanzando. Todavía estoy viendo Ahí dos sí. autores. Ah, ya, vale. 6 autores. Aunque ustedes no lo crean, pueden haber más de 6 autores. ¿Cómo es posible? Si ya es difícil organizar un trabajo en grupo, imagínense escribir un ensayo académico con 6 personas. Bueno, cuando son 6 o más autores, no tienen que nombrar todos los apellidos en la citación. Enseguida empiezan con el et al, ¿ya? Abajo. Aparece un ejemplo. Hameroff et al. Ya seguramente son 7, 8, 9 autores, da lo mismo. 6 o más autores, enseguida con el et al, porque son demasiados apellidos para nombrarle, ¿ya? Así que ahí se irían en la sencilla. Para un autor corporativo, es decir, para... Para una organización o autor corporativo, tienen varias formas de hacerlo, pero quizá la más sencilla de todas es que nombren
la sigla, por ejemplo acá en CONAF, Nacional Forestal, y luego colocan entre paréntesis CONAF y el año en el que se publicó eso, y a partir de ese momento todas las citaciones van a ser solo CONAF, no van a tener que nombrar el nombre completo de la organización, ¿ya? Solamente la primera vez que aparezca van a nombrar completamente las siglas, ¿ya? A partir de la segunda citación en adelante, solo CONAF, bueno, cualquier tipo de organización que vayan a citar. Catalina pregunta, ¿qué es exactamente ella? Perdón por mi ignorancia, pero me gustaría... No, no te preocupes, aquí estamos. Una bibliografía es el corpus de textos. Sí, vamos a ir por partes. La bibliografía es el corpus de texto que yo utilizo para construir mi argumento personal, ¿ya? Yo estoy escribiendo un ensayo académico y tomo prestadas ideas o argumentos de otros autores para ayudar a contribuir a construir mi propio argumento, ¿ya? Entonces, todo ese corpus de textos al que yo acudo para construir, para, no sé, como tomar conceptos, ideas, voy a tomar, no sé, el concepto de biopolítica de Foucault, y por este lado la performatividad de Judith Butler, y todo eso, esos textos a los que son mi bibliografía, ¿ya? Son mi bibliografía de referencia. Y eso es todo lo que uno tiene que citar al final del ensayo, ¿ya? En un formato que les vamos a enseñar. Entonces, todo ese corpus... Adelante. Es que mira, si bien cuando uno hace un ensayo, uno escribe la bibliografía porque es lo que siempre debe ir en el documento, pero ¿qué pasa si en el ensayo solo uso citas y el resto del ensayo está hecho todo por mí misma, sin ideas sacadas de todo lugar? Ya, si citas, aunque sea una sola vez, tiene que ir ese libro, ¿ya? Ah, ya. Aunque sea una vez, aunque sea un solo texto, aunque sea un solo... ¿Sí? Se pegó. Se ve mal. Y no te escuché. ¿Perdón? ¿No me escuchaste? Sí, es que se pegó. Ah, ¿Por qué ya. se ve tan mal? Aunque aparezca solo una vez el texto, y aunque cites solamente un libro, tienes que colocarlo al final en la bibliografía, en el apartado de bibliografía, ¿ya? Que les vamos a enseñar a hacer a continuación. Daniela, y si yo leo varios textos y como que de ahí no saco ideas directas, pero sí me sirvieron como para empezar a pensar en qué iba a escribir, ponte tú, pero no los cito de ninguna forma, igual los puedo poner, los tengo que poner en referencias, ¿verdad? O sea, en la bibliografía, ¿o no? No. Pasa que tú tienes que colocar, no sé, es que puede que nombres autores, por ejemplo, y no los cites. Yo puedo estar escribiendo y decir, no sé, ya, el concepto de biopolítica de Foucault me ha servido para descubrir, no sé, que en realidad los cuerpos cuando se mueven en la ciudad lo hacen de maneras en las cuales son construidas socialmente, no sé, ya, estoy inventando. Ahora, yo me nutrí de Foucault, o sea, a pesar de que no tome textualmente nada de lo que él dijo, y solamente tome prestado una cosita muy chiquitita, es necesario que yo coloque al final la referencia. Y también, en el caso de que no quieras colocar como el nombre del autor, literalmente, es necesario que siempre, aunque sea en un pie de página, nombres de dónde salió eso, o cuáles son tus marcos de referencia. ¿Ya? Ya. Siempre tiene que salir. Tengo otra duda, please. Adelante. ¿Cómo sé cuál autor, por ejemplo, si me tocan 6 o 3 autores, cuál tiene que ir primero? En el orden en el que aparecen en los textos, casi siempre. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Es eso, el primer apellido que aparezca y luego el mismo orden, el orden de los apellidos. ¿Ya? Sí, para seguir el tema de Elisandra, tú me preguntaste por el tema de si no nombro, ¿cierto? Si no nombro a la referencia. Sí, si no lo nombro dentro del cuerpo del texto. Eso. Claro, es que ahí hay un tema igual súper particular del parafraseo, de la que vamos a ver que cuando... Claro, no, pero que es el intertexto. Lo que pasa es que el plagio está súper estudiado desde el punto de vista de la estética literaria. Y es que uno puede
ser influenciado por opiniones, por palabras, puedes sentirte motivada por cosas que leíste y que te Sí. desplegaron como otro pensamiento que no tiene nada que ver con lo que leíste, pero que te abrieron un canal de posibilidad, una ventana de pensamiento crítico. Entonces, es súper, Exacto. súper complicado. Sí, y entiendo mucho tu pregunta, pero la academia no la tiene resuelta, porque todavía es un tema de discusión aún en la estética literaria y también en las ciencias sociales. ¿Hasta qué punto podemos hablar de plagio? Como cuando en realidad solamente el marco de referencia me sirvió para tener una idea original, pero en realidad no estoy tomando prestado nada del autor. Entonces, Exacto. lo que yo les recomiendo en este caso es que ustedes traten de colocar todas las referencias que ocuparon para construir su argumento, ya que se llama marco teórico, que es las gafas que yo me coloco para mirar, ¿ya? Ya. Por ejemplo, me coloco las gafas de la fenomenología, en un enfoque fenomenológico, ¿ya? Me coloco y desde aquí empiezo a mirar el mundo, ¿ya? Entonces es necesario que ustedes transparenten cuál es su soporte teórico al momento de argumentar, ¿ya? Ya. ¿Se entiende? Ya, muchas gracias. Sí. Eso es todo. Pero es súper, súper interesante esa pregunta y creo que da para una discusión eterna. Ya, sigue nomás, Charlotte, sigamos con la diapo, para no atrasar. Ya, ¿Ya está? ¿Lo puedes ver? Antonia, sí, ahí la veo. Antonia, los pies de página no son obligatorios. Casi siempre son apoyos y son recursos, se llaman paratextos. Son todos los textos que nos parte de mi cuerpo textual argumental, ¿ya? Es decir, estos son los subtítulos, los títulos, los pies de página. ¿Cómo se llaman, Charlotte, estas frases que van como con el autor, como 2 versos, por ejemplo, al principio de la obra? ¿Te acuerdas? 2 versos. No necesariamente 2 versos, pero como la frase de un autor antes de comenzar una obra. Perdón. No, ¿Te acuerdas? no me acuerdo, no. Hoy se me olvidó el nombre. Pero bueno, todos los textos que no son parte de mi argumentación, todos los paratextos, son de libre utilización, ¿ya? O sea, ahí si tú necesitas, por ejemplo, salirte demasiado de tu hilo argumental y estás diciendo como, ya, la salud en Chile está, no sé, muy mal organizada, ya que la distribución de los recursos no es equitativa, coloco un pie de página que adjunte un dato, por ejemplo, un dato de, ya, en 2008 se hizo un censo en el cual se estableció que la distribución de recursos era desigual por tal y tal razón, ya. Para no, epígrafe, gracias Marce, epígrafe, también es un paratexto. A ver, cuando no quieres romper demasiado el hilo argumental, usas el pie de página, ¿ya? Para agregar como informaciones otras, como datos, quizás, no sé, referencias de otras que pueden ser útiles para la argumentación, pero que si las colocas en el texto va a salir demasiado de la línea argumental. ¿Se entiende? Entonces los pies de página son de uso un poco más libre, no es necesario que... Ahí no hay una forma estricta de utilizar los pies de página. ¿Puedo preguntar otra cosita? Adelante. ¿Te respondí, Antonia? Sí. Ya. Es que yo, por ejemplo, he estado haciendo unos trabajos, o sea, ayudando a unos compañeros y había visto un formato en APA o ejemplos en los que decían, ya, no sé, Carabineros dijo que tanta gente se fue presa este año. Ya, cito, digo, pongo que es Carabineros el año, pero me hacen poner la cita, así como el numerito, y que a pie de página poner como todo lo que aparece en la bibliografía, Carabinero, el año, la página web, recuperado de... Eso es Chicago. Ese otro tipo de citación, no es APA, eso es Chicago. Cuando tú pones la referencia abajito con el número y citas toda la información del texto, eso es cita Chicago. Ok. Sí. Muchas gracias. Pues nada. En APA tienen que colocarlo... Sí, perdón. Una pregunta chiquitita, de algo que dijeron antes. Es que cuando dijeron eso de citar cuando era inglés o español, que era una Y o la otra, ¿era cuando el texto que cito es en inglés o cuando los autores están como escritos en inglés o algo así? Si el texto que cito
está escrito en inglés, al final a los autores los tengo que mencionar con el símbolo del Y en inglés. Ya. Sí, o sea, espérate, voy a establecer la diferencia. Vamos a volver atrás, aquí está. Sí, ahí está. Cuando la citas en español, es decir, está en español como lengua materna o es una traducción, utilizas el I. ¿Ya? Cuando estás trabajando con el corpus original, es decir, cuando está en idioma, por ejemplo, inglés, qué sé yo, trabajas con el I. Y el otro I. Ya, ok. ¿Ok? Sí, ya, entendí. Gracias. Esa es la diferencia, ¿ya? Ya, gracias. De nada. Y vamos a continuar porque hay que pasar el parafraseo todavía, que es... Ya. Anónimo Así ya que lo vamos... dijimos, ¿verdad? Ah, no, Sí. no, eso no lo hemos visto. Ah, ya. No, pero el anónimo es muy sencillo. Simplemente deben colocar anónimo en vez de colocar el apellido. Nada más. No hay nada más difícil en eso. Ya. ¿Ok? Gracias, Dani. Ahora te voy a pedir, por favor, si puedes mirar el chat. Sí. Una sola pregunta que voy a responder de Lisandra. Puedes colocar el idioma que quieras en la cita, ¿ya? O sea, si quieres en ruso, si quieres... Pero eso, yo igual digo, es odioso. Cuando, por ejemplo, tengo profesores que mandan textos y están en ruso, citas en ruso, y no aparecen las traducciones. Y es terrible porque no todas las personas hablan ruso. Entonces, bueno, por ejemplo, puedes citar en inglés, que quizás es un idioma que es más maleable, que tenemos un poco más integrado, pero te recomiendo, por ejemplo, si tú manejas otro idioma, como, no sé, francés, búlgaro, qué sé yo, portugués, traduzcas la cita, puedes colocar, por ejemplo, textual la cita en el texto, como en portugués, y al pie de página, ya, pero qué bueno que preguntaste, para dejarlo claro. Y al pie de página, por ejemplo, traducir la cita. Y colocas entre paréntesis, traducido por mí. Así de simple. ¿Ya? Eso es todo. Ahora, sigamos nomás, Charlotte. Sí, ya. Te voy a pedir un favor si puedes ver el chat, porque yo, como tengo pantalla completa, estoy descolocada. Así que al final voy a responder sus dudas. Vamos a tratar yo voy a exponer primero esta parte, y después voy a responder preguntas, ¿vale? Ya, la referencia. Vuelvan atrás, dice la cita de la cita. Le faltó la cita de la cita, sí, nos faltó una. Perdón. No, espérate, te adelantaste, o sea, te atrasaste mucho. ¿No? El anónimo y la cita de la cita. ¿Se puede, aquí. Pablo, hacer una cita de una cita? Sí, exactamente. ¿Cómo? De repente podemos estar leyendo un texto de Foucault, ya voy a tomar a Foucault de nuevo. Estamos leyendo a Foucault y de repente Foucault cita a Kant, y aparece la cita de Kant. Nosotros no hemos leído a Kant, ¿ya? Pero leemos una cita de Kant que aparece en un texto de Foucault. Y queremos usar esa cita de Kant, ¿ya? Entonces lo que hacemos es utilizar la cita dentro de una cita, ¿ya? Que es lo que aparece acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí aparece como ejemplo, Habermas, como se citó en Matus, 2017, afirma que, esto es, lo voy a reemplazar por el ejemplo de Foucault y Kant que estaba dando, ¿ya? Ejemplo, y coloco Kant, ¿ok? Que es la cita que yo voy a colocar a continuación. ¿De quién pertenece la cita? En la matriz de la cita, de Kant, en el ejemplo. Kant, como se citó en Foucault, no sé, 2006, ¿ya? Es decir, el texto donde yo encontré esta cita, y luego voy a colocar la cita entre comillas y todo lo demás, ¿ya? Entonces, afuera del paréntesis va el apellido del autor del cual pertenece esa cita, y dentro del paréntesis va el autor en el cual yo encontré esa cita, ¿ya? No es el autor al que pertenece el paréntesis, es el autor que utilizó esa cita en su texto, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Súper. Eso va a ser súper útil para esos trabajos. Ya. Ahora así que démosle nomás a Charlotte. Vale, ya. Muchas gracias. Bueno, como habíamos hablado sobre... pero aquí hay referencias. Ya. Vamos a pasar... Faltan las referencias. Sí, ¿esas las iba a ver tú? Pero de pronto igual podríamos como ver un par de referencias y continuar para que nos alcance el tiempo. Bueno, ya. ¿Sí? Para que alcance a explicar el parafraseo. Sí, ya vamos. Bueno, voy a ver las referencias.
Bueno, las referencias son listas con la información de todas las fuentes utilizadas en los objetivos de estas para poder identificar fácilmente los escritos, ¿ya? Como todos los autores o los autores citados en el texto deben estar presentes y coincidir con la lista de referencias ubicada al final del texto, como dice acá, y además la lista debe ir en orden alfabético y cada cita debe tener sangría y parafraseo. Ya, en ese caso es, por ejemplo, lo que estaban preguntando ustedes, que el texto a lo mejor viene de internet, o tengo un libro físico, eso es lo que yo pongo al final, mi bibliografía. Ya, yo cito todos los componentes, todos los autores dentro digamos, de mi cuerpo del escrito, y al final, para poder saber de dónde es cada uno, yo hago esto de la referencia, ¿vale? La referencia primeramente está compuesta por el autor, el apellido del autor, coma, el primer inicial del nombre de la persona, del autor, y el año en que se hizo. Luego, esto pertenece al título del libro o del artículo, del cuerpo, dónde se hizo, en qué ciudad, y la editorial. Esa es como la mayor, y claro, esta está en sangría francesa, que es como creo que son dos espacios más, sí, un poquito un más. espacio doble. Exacto, 2 espacios Charlotte, dobles debajo. Cuéntame. Te voy a detener un poquito porque Sí. Pablo preguntó si el año en la cita original, ya, no es necesario. En la cita de la cita va el año del texto en el cual tú leíste esa cita, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo estoy colocando una cita de Kant, que leí en un texto de Foucault, yo coloco el año del texto de Foucault, no el texto de Kant, ¿ya? ¿Sí? Ya, ok. Ya, voy a continuar. Uh-huh. Ahora, Sí, la continúa. referencia, por ejemplo, cuando hay más autores, como había visto la Dani anteriormente, cuando le ponían el et al, ¿se acuerdan? Ahora no, ahora hay que nombrarlos a todos. Por ejemplo, aquí, Twinsky, J, Brown, J, Crawford, Pat, Tap, y otros. Acá se le pone y otros, si no quieres nombrar un listado eterno de autores, también. El año en que se hizo el texto, el nombre del texto, y obviamente aquí también está contemplado, sí, está completado, puede ser ¿cómo se llama? Cuando uno saca, no todo el texto en sí, sino que una parte, por ejemplo, un capítulo, o un artículo específico de ese texto, de ese gran texto. Se le pone el volumen, que en este caso esto es una revista probablemente, y el número, que eso también es importante. Y estos son los años, perdón, las páginas, que en este caso esto viene desprendido de una cita textual. Cuando una cita textual siempre ponen las páginas. O bueno, la mayoría cuando es revista también se le pide las páginas, porque, a ver, las revistas científicas no es que solo sea un artículo, sino que son muchas páginas. Y dentro de ese dossier, digamos, de ese gran libro, contempla el artículo ciertas páginas, por eso se tiene que poner específico desde dónde se está contemplando. Y también se le pone la sangría francesa. No sé si hay algunas preguntas, ¿no? Yo tengo una duda. Sí, cuénteme. Por ejemplo, en la primera referencia, ¿por qué no hay ninguna página? ¿Por qué no hay ninguna página? Porque acá esto, lo más probable es que sea un libro. Como le dije, el libro es el tema completo, la temática completa. En cambio, los artículos son, o sea, las revistas científicas se componen de varios artículos. Entonces, como para identificar mucho más rápidamente, yo le pongo la página. Aunque a veces también se puede poner la página, pero también vale para las dos opciones. Pero como le digo, en un artículo científico, ahí sí que sí tiene que ir la página. Gracias. Perdón, pregunta. ¿Sí? ¿Tiene que ver cuando en un libro, en una página, abajo pueden salir referencias o no tiene que ver? Porque a veces también hay como, no sé, en una palabra, un 1, un 2, algo así, y a veces salen como o definición, o a veces, según yo, también salen como cosas así, o nada que ver. Efectivamente, sí. Eso que habían explicado anteriormente con Daniela, que era el pie de página. El pie de página, a ver, en el sistema APA, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, hay varios sistemas de citas, no solamente APA. Nosotros le mostramos el APA porque en ciencias sociales es el que se usa para los trabajos académicos y para también el trabajo ya más científico. Sin embargo, el pie de página nosotros en APA
hay que usarlo con mucho cuidado. Solamente, como usted decía acá la compañera, solamente cuando nosotros queremos explicar, por ejemplo, el significado de una palabra. O lo que decía Daniela, cuando hacemos esto de sacar una información que viene de otro lugar y queremos especificarla, solamente allí se permite el pie de página. El excesivo pie de página tampoco es recomendable, porque nosotros al momento de leer en APA, como que tenemos que tener un hilo conductor lógico que no me permita estar a cada rato mirando abajo o hacia atrás. De eso se trata este sistema de cita. Pero sí se puede poner pie de página, pero solamente en casos muy acotaditos. Ya, voy a continuar con lo otro. Bueno, referencias según formato y tipo. Aquí también, aquí ya está más específico. Por ejemplo, libro con autor. Se pone el apellido, las primeras letras de su nombre, el año, el título, la ciudad, el país y la editorial. Y acá hay un ejemplo. Foucault, 1961, Historia de la locura en la época clásica, París, Francia, y la editorial que es, no tengo tan buena pronunciación en inglés, pero Pantheon Books, ¿puede ser? Libros electrónicos que también habían preguntado, en online también va el apellido, exactamente igual, el año, el título, y se pone donde obtuve la información, y aquí ustedes tienen que poner la página web, ¿ya? Eso es importante, porque si no, se van a perder mucho. Y el capítulo de un libro, que eso también, como decíamos que aquí, si se dan cuenta, aparece la página, porque aquí yo estoy acotando la información. También el autor, las primeras, las primeras letras del nombre, luego también si hay otro autor, el apellido, el año, el título del capítulo, y también si está en otro lugar, también se le pone el apellido, la editorial y el título. ¿Ya? Y los artículos científicos, como también habíamos visto, que también lo ven, aquí aparece la página, el apellido, las primeras dos letras de su nombre, si hay más autores, y la fecha, bueno, la fecha en realidad es el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, toda revista tiene volumen y número, y el número de páginas donde se limita este artículo. Y acá ponen un ejemplo, por ejemplo, los autores separados, que también, como lo habían explicado anteriormente, tiene que ir con la I, el año, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el número, el volumen y las páginas que estamos referenciando. No sé si hay alguna consulta. Hay una consulta en el chat de Antonia, que pregunta si se escribe recuperado de en el APA. Se trata de, sí, cuando se trata de artículo electrónico. Sí, efectivamente. Acá faltan unos corchetes que se pone en línea o recuperado en y se pone la página. ¿Ya? Para la sexta edición, sí, tienes que hacerlo de esa manera. Aquí faltó en el... No. ¿Qué edición estamos trabajando? O sea, estamos estudiando ahora, perdón. La séptima. Ah, esta es la séptima. No, mira, la sexta. Sí, lo que pasa es que salió la séptima edición este año y Feña Alarcón nos dice que en la séptima ya no es necesario colocar el recuperado de. Por eso quizás aparece de esta manera en el PowerPoint. Ya. Bueno, pero de todas maneras... ¿Puedo hacer otra consulta? Sí, dígame. Perdón. Sí, no se preocupe. Si yo saco una cita de una parte del libro, ¿cómo diferencio, cómo sé cuándo tengo que ocupar la forma del libro o la forma de capítulo del libro? Porque igual se supone que va a estar dentro de un capítulo, no sé. Ya, sí, ya. Por ejemplo, ya. Mira, los libros se componen, hay libros que tú no tienes sección de capítulos, ¿ya? Y tú puedes usar el libro con autor, sí. Y hay otros que tienen esa división que es por capítulo. Ahí tienes que usarlo con capítulo. No es una gran digamos, determinación para poder hacerlo efectivo la aplicación, si es por capítulo o el libro en general. Yo personalmente siempre trato de ocupar el libro, más que el capítulo, pero si obviamente ustedes lo hacen con el capítulo, obviamente va a quedar mucho mejor. Ya, vamos a continuar con lo otro, vamos a seguir con artículos. Ya, igual, la forma de tener algo en papel a tener algo online es diferente la cita, ya, pero tampoco se va tan lejos. Si se dan cuenta, también la misma función, apellido, las primeras letras de su nombre, el año, el título del artículo, nombre de la revista, volumen, número, página, y el online solamente se diferencia
que al final tengo que poner la página. ¿Ya? Esos son para artículos. Un autor, autora también, el apellido, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, volumen. Y de 2 a 7 autores se nombran todos los autores y en el último se coloca la letra I, como en el ejemplo acá que se puede ver en pantalla. Vamos a ir rapidito con esto. Referencia de 8 o más autores, se debe mencionar todos los autores del texto, cuando es de 8 o más autores. Los periódicos también, vamos a tener prensa que es la forma básica, también apellido, aquí se pone la fecha, ojo. Los periódicos, acá no ponemos solo el año, aquí hay que poner la fecha. Ya, cuando periódico, ¿a qué le llamo periódico? Puede ser un diario físico, o puede ser la prensa online, ¿ya? El título del artículo, el nombre del periódico y las páginas. Ya, en el caso impreso, con autor, como se ve acá en el ejemplo, Aravena P, 30 de marzo del 2020, para online, junto a la segunda página 11. Sin autor, nombre del artículo, la fecha de la publicación y el nombre del diario. Cuénteme, ¿alguien tiene una pregunta? No, perdón, yo estaba, pero solamente para responder algo en los cursos, ¿Sí? O sea, perdón, en los cursos en el chat. Sí, vamos a subir este PowerPoint para que puedan utilizarlo de referencia para escribir sus ensayos, ya sea de este curso o de otro curso, ¿ya? Exacto. Y va a quedar grabada igual la ayudantía, así que si quieren revisarla de nuevo. Y online también el apellido, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico, y se dan cuenta acá también lo mismo. Tienen que poner la dirección online. Las tesis y los trabajos de grado. Eso también es la otra referenciación, que va el autor, la primera letra, aquí se pone en Y, ¿ya? El otro autor, el año, el título de la tesis, por ejemplo, tesis de pregrado, maestría o doctoral, nombre de la institución, que puede ser, por ejemplo, si fuéramos de nosotros, Universidad de Chile, lugar, Santiago de Chile. Ahora, si es una película o algo que quieren citar, también cinematográfico, que también pueden ser recursos visuales, que no todo tiene que ser escrito, aquí también tiene una forma de citar. Apellido del productor, que sería obviamente el director de la película, o la productora. El apellido del director, y acá el año en que se hizo, el nombre de la película, el país, y la productora. Y siempre siguiendo estos 2 puntos, estos que están entre corchetes, así. De hecho, acá está el ejemplo. Por ejemplo, acá están los apellidos, las primeras sílabas de los nombres, los productores, el nombre de la película, o sea, el director, el año, escritora de libertad, que es el nombre de la película, cinta cinematográfica que se va entre corchetes, el país y la productora. Charlotte, hay una pregunta. Sí. Peña pregunta si es que hay un formato APA para las portadas de los trabajos. ¿Formado APA para las portadas? No. Las portadas de los trabajos, eso es requerimiento a veces de los profesores. La portada siempre en un trabajo académico tiene que ir tiene que estar la insignia de la universidad, tienes que poner los datos del curso, el nombre, el gran título, luego tienes que poner tu nombre, el nombre del profesor, y el año y la fecha o el mes que tú hiciste ese trabajo. Si quieren después les puedo mostrar el ejemplo de una portada de trabajo. No sé si respondí a la pregunta. Vamos a continuar con el tema de las referencias. Ya. También, como les digo, no solamente cosas escritas se pueden citar, sino que también cosas visuales, o sea, audiovisuales, como por ejemplo en este caso una grabación que es un podcast. Aquí también apellido, fecha, título del podcast, y ahí le ponen audio podcast, recuperado en la página. Los blogs también, aunque yo ahí tengo que tener una apreciación, porque los podcasts, los blogs, la música y los videos tienen que ser muy, ¿cómo decirlo? Tienen que ser bien ocupados, porque no sé, si yo estoy escribiendo, no sé, sobre, no sé, esta cosa del paro online, y no sé, pues a mí me gusta el reggaetón del Wisin y Yandel, y me pongo
a citar algo así y no tiene relación, ahí está como un poco sacado de, digamos, de contexto. Tiene que estar muy vinculado tu texto a esa, por ejemplo, a ese audio o a lo que ya te haya entregado el blog, porque en cuanto a la legitimidad académica, te piden mucha rigurosidad con las referencias que usas para poder construir textos. Bueno, el blog, para volver, apellido, también la fecha, el título del post, el mensaje en un blog que se le pone eso, y recuperado en la música, también apellido A, fecha de la propiedad literaria, título de la canción, en el título del álbum, y ahí le ponen medio, grabación, disco, lugar de la productora. Video, el apellido del productor, que es muy similar a la cinta cinematográfica, el productor, año, nombre de la serie, fuente y lugar. Como decían, esto va a quedar arriba, así que ahí lo pueden revisar y saben, y yo de verdad que les digo, guarden este Power porque les va a servir muchísimo, que uno siempre tiene dudas. Yo siempre consulto. Ya, ahora sí, vamos a entrar de lleno al parafraseo o cita indirecta. Como habíamos dicho y como la Dani había introducido anteriormente, y también mucha pregunta respecto a esto, porque esto nos vincula, es como una espada de doble filo. Te puede servir para diseccionar tu trabajo y hacerlo perfectamente, o uno puede caer en el plagio, ¿ya? Estas cosas, chiquillos, es una cuestión de práctica. Es como salir a correr, ¿ya? A la primera a lo mejor me voy a cansar, y probablemente en este caso ustedes puede ser que tengan un cierto, ¿cómo se llama esto? Grado de tender a la copia, ¿ya? Pero esto se va perfeccionando, pero siempre hay que hacerlo con mucha, tener tu cuerpo muy alerta, porque es necesario aquí sacar la idea central del texto, ¿ya? Y esto hay que aprenderlo el primer año, porque si no te va a traer problemas, porque como dice la Dani anteriormente, nos estaríamos adueñando de una idea de otra persona. Aquí está mucho el tema de la propiedad intelectual. Si yo llego y no cito correctamente, por ejemplo, saqué algo textual y no lo cito como una forma textual y lo estoy citando como un parafraseo, lo que yo estoy diciendo es que esa idea es prácticamente mía. Entonces, por eso es tan complejo este tema del parafraseo y de cómo poder armar este texto. Y esto también, como les digo, va por mucha práctica, y como dice Mills, un autor, el escribir es un arte, ¿ya? Entonces aquí está el tema de la intertextualidad. ¿Y qué es la intertextualidad? Es la capacidad que yo tengo de poder rescatar la idea, la voz de otro autor, y hacerla dialogar con otra idea o con otro autor, ¿ya? Pero en términos más sencillos, como dice acá el PPT, ¿qué es el parafraseo? El parafraseo es la explicación de un texto o párrafo con tus propias palabras, sin dejar de lado la esencia del contenido, ¿ya? El parafraseo, una cita indirecta, debe tener siempre presente dos datos: el apellido del autor y el año de la publicación, como hablaba el compañero, que decía que él citaba en Word y le aparecía el apellido solamente, que es como lo que aparece acá, por ejemplo, perdón, Santander 2010, no sé si se ve, en el segundo ejemplo, y también como decía Daniela, que también uno puede darle el énfasis primero al autor y luego a la cita. También se puede hacer esto, ¿ya? Cuando nosotros ponemos primero el autor, yo les recomiendo cada vez que uno va recién a tocar la idea, por ejemplo, ya, yo tengo la idea de Foucault, ¿ya? Una idea sobre la opresión, por ejemplo, ¿ya? La opresión. Y yo ya estoy hablando de la opresión, y por ejemplo, no sé, Ulloa dice que la opresión es algo tremendamente horrible en la vida, y Foucault dice por otro lado, y cuando yo recién inserto Foucault dentro de esta conversación, de esta intertextualidad del texto, es recomendable que ustedes pongan, por ejemplo, aquí Foucault, entre comillas, el año 2010. Pero, por ejemplo, ya, voy leyendo y quiero poner nuevamente a Foucault. Ahí es recomendable que yo lo cite Foucault, 2010. ¿Por qué? Porque a mi hilo de redacción yo le voy a dar una mayor fluidez. Así, no estoy como, y Foucault, y Foucault, y Foucault. No se ve como armónicamente, no sé, ahí quizás la Daniela me pueda ayudar, con la literatura como estéticamente bien, ¿ya?
No sé si se entendió la idea del parafraseo, si tienen alguna duda respecto a esta. Yo tengo una duda respecto a... ¿Hay que colocar antes una coma o un punto como para poder diferenciar el párrafo, en este caso No es necesario. Aquí tú puedes, por ejemplo, poner inmediatamente el nombre del autor, perdón, el apellido del autor, entre paréntesis el año, y luego explayar la idea. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante de esto? Es que yo trate de sacar esta idea central y yo poder explicarlas con mis propias palabras. Eso es lo que tienen que hacer, sin perder la esencia y sin tampoco copiar exactamente las mismas palabras. ¿Ya? Lo que puede ayudar en una primera instancia como un ejercicio de parafraseo es que ustedes, por ejemplo, agarren un texto, así, un texto en concreto, no mayor o mejor un párrafo, solamente un párrafo, y sobre el párrafo descomponer cuál es la idea principal y decir, ya, ¿cómo yo explicaría con mis propias palabras esta idea principal? Yo ese es el ejercicio que les aconsejo que hagan en sus primeras parafraseos. Y después ya esto se les va a dar de forma natural. Y como decía el compañero, sí, al principio, como les digo, es importante que primero a lo mejor usen el apellido para que les dé el énfasis en el autor, pero después para tener una lectura más armoniosa, solamente como entre paréntesis, solamente citar el apellido y el año de la obra literaria. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? Voy a pasar al siguiente. Ya, este parafraseo se apega a esta regla. Debe de escribirse de manera organizada, con continuidad y coherencia, sin omitir lo esencial. O sea, por eso les decía yo que es importante después solamente citar el autor y de una manera continua, que sea ordenadita, que se vea bien el tema, que esté bien estructurado. Bueno, los pasos para realizar un parafraseo. Primeramente tienen que hacer una lectura atenta y general del texto, ¿ya? Uno siempre cuando, no sé, pesca un libro y dice, no sé, a lo mejor hay aquí un amante de la lectura, pero a mí también me gusta leer, pero de verdad que a veces estoy tan cansada que yo así como que veo puras palabras, ya, esa es la primera lectura, como que uno centra sus ojos en ciertas palabras y no en todo el texto, y de repente como que te puedes a lo mejor desconcentrar un poquito, ¿ya? Esa es la primera lectura, pero igual hay que hacer una segunda lectura para que se genere esta lectura atenta, ¿ya? Del texto para analizar y determinar lo esencial del texto, como le decía yo, la idea central, ¿ya? Y las ideas principales para poder redactar el parafraseo, y manteniendo la esencia del contenido, ¿ya? El significado del texto, sin alterar también a lo que se quiere decir, porque por ejemplo, a lo mejor yo estoy diciendo, en el texto me están diciendo, no sé, por ejemplo, las intervenciones sociales se tienen que dar de manera que no sean una forma asistencialista. Y yo le pongo, no, es que las trabajadoras sociales tienen que ayudar sí o sí a todas las personas. Entonces, es como dos cosas que no tienen relación, que quizá en el fondo suenan igual, pero no tienen relación alguna. Selección de las ideas fundamentales, como le decía, es importante que a lo mejor el párrafo que a ustedes les interesa analizarle, decir cuál es la idea fundamental de este texto. También dice, significa determinar las palabras que se pueden cambiar sin que se altere el contenido de la información, sinónimos. Ya, esto ayuda mucho. A veces puede ser que tú tengas un texto así muy chiquitito y hoy lo dice todo. Y tú dices, ay, pero bueno, lo podría poner de forma textual, pero igualmente cuando uno usa una cita textual tienes que ser capaz de que eso tenga una interpretación. Y a lo mejor te conviene más hacer el parafraseo. Entonces, para no enrollarte mucho la cabeza, es importante el uso de sinónimos. De hecho, Word tiene una aplicación donde tú te posicionas en el mouse en la palabra, botón secundario y dice sinónimos, y te arroja un listado de sinónimos. Obviamente esos sinónimos tienen que estar conectados con la idea y con el contexto de mi estructura argumentativa, ¿ya? Porque hay sinónimos que no suenan. Entonces, ahí hay que esas son las cacofonías que suenan mal, hay que tener cuidado con eso. El subrayado de palabras o frases susceptibles de cambio, ya este es un proceso de análisis y de reescritura de la información ofreciendo una explicación de lo esencial con ideas afines, ¿ya?
no caben las opiniones personales. Es una versión fiel partiendo de que cada texto tiene un significado y una forma. ¿Ya? Ahí, claro, ahí hay que, como puedes tú, por ejemplo, cuando estés analizando tu texto, puedes hacer un subrayado y decir, esta palabra realmente no la puedo cambiar, porque si no, pierde todo el sentido del tema. Una lectura y sustitución de palabras y frases por escrito. También, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Ramón, Catalina y Javier planean conocer el fin de semana algunos lugares de la ciudad de Guadalajara, como son el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Teatro, la Rotonda de los Hombres Ilustres, el Santuario Guadalupe, la Plaza Tapatía y el Hospicio de Cabañas. Entonces aquí, ¿cómo yo podría parafrasear toda esta información? Aquí como que lo van resumiendo. Dice, Ramón, Catalina y Javier planean visitar el fin de semana el Centro Histórico de Guadalajara. Con eso ya tenemos incluido todo esto. Si se dan cuenta, lo anterior era como más detallado. Aquí lo que se hizo es como destacar las palabras frases, o sea, como las que no se pueden sustituir, por ejemplo, el nombre de las personas, ¿ya? ¿Qué planean? ¿Qué era la idea general? Es que ellos iban a planear visitar el fin de semana estos lugares, y todos estos lugares pertenecen al Centro Histórico de Guadalajara. Entonces yo estoy diciendo lo mismo, pero de una forma más sintética, más precisa, con estas palabras que no puedo cambiar para no perder mi orientación, y podría adquirir el parafraseo. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, para confirmar información, o sea que en el fondo esto realmente, sea lo que yo realmente quiero decir, para demostrar la comprensión que yo tengo de un texto, para separar los hechos de las emociones. Eso es importante, porque a veces también cuando nosotros parafraseamos, puede ser que, a ver, ¿cómo decirlo? Podemos tener como ciertas concepciones de ciertas cosas y podemos llevar a ese parafraseo a algo que yo pienso y que no realmente está diciendo el texto. Para permitir a la otra parte escuchar un relato diferente, introducir la idea que existen otros puntos de vista también, y además de hacer, obviamente, el hilo conductor y presentar la idea para poder después hacerlo en nuestra intertextualidad de nuestro texto. Y creo que eso es todo. Ahí está la bibliografía, si quieren visitar la sección y la APA sexta edición, aquí pueden ustedes visitarlo en este sitio, y quería abrir la palabra si alguien tiene dudas. Jesús levantó la mano. Ya, Jesús, dale. ¿O no? ¿O fue un error mío? Ah, no, sí, que era así, que iba a quedar grabado, sí. Sí. Super Charlotte. Bacán, muchas gracias. Chiquillas, yo les quería recordar una última cosita antes de ir cerrando, y es que en los ensayos, pero ya terminamos, ¿no? Sí, Ricardo, terminamos. Ya terminó las explicaciones, sí, estamos cerrando ahora con las últimas cositas. Sí, ya, Eduardo, espérame un poquito. Cuando ustedes vayan escribiendo sus ensayos académicos, chicos y chicas, es necesario, pero por favor no lo olviden nunca, colocar su nombre y su filiación. Esto es, el nombre, su nombre completo, y las filiaciones desde donde ustedes escriben, ¿ya? ¿Qué institución educativa o qué institución académica ustedes están afiliados para poder publicar? En cada ensayo académico que ustedes escriban en la universidad, tienen que colocar Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, ¿ya? Es importantísimo esto, porque hay muchas veces que se olvida o no se tiene integrada esta información, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Eduardo, pregunta nomás. Adelante. Sí. ¿Es necesario ocupar la séptima edición o da igual, como si se ocupara sexta? ¿Usted de qué carrera es? De sociología. Sociología. Mira, yo no sé en sociología si todavía están ocupando la sexta, pero sé que todavía en ciencias sociales la facultad en sí está ocupando la sexta. No han hecho el cambio a la séptima. Ahora puede ser que un profe igual a lo mejor quiera introducir la séptima edición. Eso te lo van a hacer conocer en el momento que tú hagas tu escrito, tu trabajo.
Ya. ¿Ya? Y lo otro, Dígame. sí. Lo otro era, ¿qué como algo que gestione referencias como Mendeley, algo así como, ¿qué recomendarían ustedes a gestionar referencias? Para gestionar referencias, o sea, usted tiene el tema del Word, que aquí lo iba a mostrar. Por ejemplo, había una compañera, para seguir con tu pregunta, igualmente introducir todo esto, que decía cómo se hace una portada. ¿Ya? Los temas básicos de las portadas siempre tienen que ir acá, si lo ven bien, el símbolo de la universidad, la información de la facultad, la universidad, por ejemplo, el curso que estoy cursando, obviamente aquí el título del trabajo, y aquí ustedes ponen el autor, o puede ser estudiante, nombre de estudiante, que es su nombre, el profesor de la cátedra, aquí si hay profesores asistentes o ayudantes, y acá poner la ciudad, y aquí me faltó algo, el mes y la fecha. Eso se puede hacer, para el que preguntaba. Y para temas de APA, tienes dos cosas. Puedes hacerlo manual, ¿ya? O puedes citar directamente. Aquí, Word te muestra una parte que es de referencias. Y aquí, por ejemplo, tú puedes citar. Por ejemplo, si yo todavía no he citado este texto, yo quiero citar acá, ¿ya? Puedes administrar una cita, que es agregar una nueva fuente. Y aquí, por ejemplo, tú, no sé, el autor, ¿cuál es su nombre? El joven que preguntó. Eduardo. Eduardo. ¿Y tu apellido, Eduardo? Fuentes. Ya, mira, por ejemplo, Eduardo Fuentes. El autor. Ya, vamos a hacer que tú escribiste un texto. ¿Qué te gustaría haber escrito? ¿Un libro, un artículo? No sé, un libro. ¿Ya? Un libro, ya. ¿Y cómo se llama tu libro? Pensemos, no sé, lo que sea. Ya, pongámosle, ya, el día de lluvia. el día de lluvia. Mira qué poético. Y ya, lo escribiste, por ejemplo, este año, el 2020, acá en Santiago, y tu editorial fue LOM, que es una editorial que está acá en Santiago de Chile. Entonces, se dan cuenta aquí, me da para entregar todas las casillas, y yo le pongo aceptar. Aquí me da la opción ¿cómo se llama esto? Del apellido y el año, ¿verdad? Que era cuando parafraseábamos, ¿ya? Pensando que yo del texto de Eduardo saqué el parafraseo. Ahora, si yo realmente esto lo cité textual y el compañero decía, ay, pero ¿cómo hago con el tema del número? Acá hay una parte que se llama editar fuente, si no me equivoco. No, perdón. Editar cita. Y aquí se me va a abrir una página que dice páginas. Entonces yo le puedo poner, ya, de la página 20. Y le pongo aceptar. Y ahí me arroja página 20. Y eso. Y esto, lo voy a hacer muy rápido, ya muy breve. Bueno, este es mi trabajo, por cierto. Lo tengo que terminar, pero lo ocupé. Y acá está la fuente bibliográfica. Y por ejemplo, bueno, voy a omitir esa parte ya. Yo quisiera insertar la tabla de las referencias, de que ocupé en este texto. Acá hay una parte que se dice, en referencias, insertar cita. ¿Ya? Le pongo acá. Ah, no, perdón, no es insertar cita. Ay, se me olvidó. Aquí, agregar. Es en bibliografía, donde dice bibliografía. Sí. Y al lado de insertar Se cita ve. dice bibliografía y después... Es que tengo una cosa amarilla aquí que no me deja ver. Acá, ¿cierto? Bibliografía, sí. Aquí. Muchas gracias. Y tengo que presionar acá, ¿ya? Puede ser referencias, bibliografía, trabajos citados, ¿ya? Para el tema del APA siempre usan bibliografía, porque las referencias es como cuando uso Chicago, aunque hay gente que le gusta referencias, pero yo les aconsejo siempre bibliografía. Entonces, si se dan cuenta acá, se me arroja la bibliografía y se me arroja inmediatamente las fuentes citadas. ¿Ya? Igual hay que ordenarlas un poquito, y se dan cuenta aquí me arroja
todo, o sea, en cursiva, el editorial, perdón, el lugar, la editorial, todo. Eso me lo arroja automáticamente, ¿ya? Entonces, como para volver, que ahí estuvo un poco enrogoso de mi parte en la explicación, para insertar una cita, tienen que irse acá, agregar nueva fuente, y ahí pueden elegir el tipo de texto que yo quiero citar, ¿ya? Y acá se llenan las fichas. Y se dan cuenta, si uno va cambiando, van cambiando los datos que me va pidiendo. Y luego después se va a hacer automáticamente todo el proceso. Y eso por mi lado. Ya, ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay algunas personas. ¿Es así que funciona? Ay, pero habían preguntas antes. No, vale. Sí, Javiera y Mariel, ustedes tenían la mano levantada. ¿Tienen alguna pregunta todavía? Mi pregunta era sobre el formato de la portada, pero ya como que la vi así en el Word, así que ninguna. Súper. Tengo duda de cómo qué es mejor, si poner bibliografía o referencias en general para los trabajos. Ya, Como en que nos APA, piden. En APA, bibliografía. Yo les sugiero bibliografía porque, por lo menos yo todo lo que he entregado en trabajo social, siempre dicen bibliografía, porque para ellos la referencia es cuando hago esta nota en pie y referencio un texto o algo, ellos a eso le llaman como referencia. Dale, muchas gracias. Ya. Elisandra. Quería consultar si en Word estaba como actualizado. Me refiero a si yo pongo bibliografía o citas de esa forma, va a salirme ordenado como lo que vimos en el Power, por ejemplo. ¿Cierto? A ver, ¿cómo? Lo pregunté súper mal. No, es que no, está bien, sí. no, sí está bien, pero no, me refiero a que usted está preguntando si sale ordenadito, así como Como debería ser alfabéticamente. correctamente. Sí, mire, Como debería ser correctamente, como el año, los puntos que tienen que haber, le voy a las paréntesis, todo eso. compartir de nuevo. Parece que no se vio muy bien. Aquí, mire. Sí, aparece. Acá, mire, es que se ve muy chiquitito. Voy a tratar de Pero sí, agrandarlo. sí veo. Lo que no aparece... ¿Ahí se ve perdón. grande? Ahí, mira. Sí. Fuente se ve así con la letra. En cursiva, ¿cómo se llama el texto? Santiago, no. Sale Está todo en tal orden. cual como debería, no Y le tengo sale que hacer tal cual. nada a eso. Claro, o sea, nada, pero igual hay que tener cuidado porque si se dio cuenta, a mí, por ejemplo, me salió así. Entonces, hay que, si por ejemplo, acuérdense que hay que hacer ese interlineado francés, ¿cómo era? El doble espacio. Sí, aquí hay más cosas. Pero como está el espacio apropiado, lo tira así. Igual hay que siempre revisarlo, porque a veces uno con esa cosa de apresurona de que hace los trabajos, puede ser que escribiste a lo mejor algo en mayúscula dentro de esa ficha y no era así. Entonces hay que tener como ojo igual. Ya, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. ¿Alguien más? Pablo, perdón. 2.756 palabras y aún no terminas. No, no termino. ¿Alguna otra pregunta? Chicas, ya nos pasamos de la hora. Adelante, Pablo, pregunta nomás. Ya. Sí. En la portada, en la parte de arriba donde va el logo de la institución y después como vienen como 4 líneas con información como de la institución, ¿eso tiene algún orden específico o lo tengo que ver en el momento? Ya, voy a tratar de... voy a... Pero podemos adjuntar en la portada al PowerPoint. Sí, mira, para si que tengan de quieren, referencia. vamos a hacer algo, vamos a poner como lo que debería llevar un membrete, más o menos la portada de una portada, por lo que debería llevar un título, la información, el nombre y todo eso, ¿ya? Ya. Pablo, pero algo importante sí es que el título tiene que colocar inmediatamente abajo tu nombre. Es lo primero que debe aparecer, sí o sí. Ya, ya. Eso. Y lo último, o sea, yo también tenía entendido que como todo este sistema APA también traía consigo como ciertas normas más allá del citado. Que, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? La fuente que uno ocupa, si está justificado o no, qué sé yo, todo eso. Entonces, esas especificaciones también las tendríamos que poner en los trabajos académicos. O sea, no, pues que mire, cuando usted hace su búsqueda bibliográfica, ¿ya? Cuando se habla de la rigurosidad del APA, es que tiene que ser algo científico. O sea, como veíamos, igual hay
hay para citar audiovisuales, términos como blog, cosas así, pero que tienen que estar muy acotadas a la temática, ¿ya? El APA lo que te permite es una rigurosidad académica. Y si tú te riges como estas normas que nosotros hemos dicho acá en esta sesión, de cómo poner el autor, de cómo poner el año, ahí tú te estás apegando a la norma. No sé si respondo a la pregunta o tú te hablas de a lo mejor el formato. Creo que Pablo se refería más bien a la estética, como el justificado, la fuente, el número, Sí, o sea, como en Ah, general. la fuente, ya. El No, APA, eso es, APA también lo norma. APA tiene su norma de, lo leí ayer, me acordé, creo que es Times New Roman 12, es como la fuente que ocupa tradicionalmente la escritura APA, y texto justificado, siempre es justificado. ¿ya? eso, justificado. Si no justifico me matan. No, pero Sí. se ve mejor. Interlineado sencillo también, ahora que me acuerdo, 1,5. Sí, 1,5. 1,5 Pero es igual, es depende de las normas y uno lo puede buscar en internet, ¿verdad? Sí, no, pero Porque ¿saben las qué, normas como chiquillo? De todas formas, no se preocupen mucho por eso, porque siempre el profe de cátedra te va a decir, porque hay profes que les gusta Arial 11, y te dicen, no, todos los trabajos, por ejemplo, ahora yo estoy en el magíster, el profe que dice, oiga, Arial, King's Roman, no, Arial 11, pero con APA. Entonces tienen que guiarse por lo que les diga el profe, porque si el profe les dice, no sé, pues a lo mejor les gusta Calibri, uno no sabe. Y hay que hacerlo en Calibri, pues, sí. Hay que tener El más Ya, común muchas es gracias. que pidan Times New Roman, es lo más común en realidad, pero sí, como dice Charlotte, pueden variar con el profe. A mí, por ejemplo, he tenido puros profe de Arial 11. Había otra pregunta, perdón, para ir cerrando ahora sí. Sí, yo. Ya, Dos Joaquín. preguntas. ¿Qué sucede cuando hablamos con un lenguaje inclusivo? Que si no me equivoco el viernes la profe lo comentó de que había que como colocarlo abajo, así como en este ensayo, eso vendría siendo como un pie de página. Sí, una referencia. La referencia, Sí, ya. o sea, esa nota al pie de página, eso. En ese caso, yo igual tengo una duda sobre eso. En ese caso, por ejemplo, a la primera que yo usé el lenguaje inclusivo, en esa palabra le pongo un numerito y abajo lo justifico. Ah, ya. Efectivamente, sí. Ah, ya. Ningún problema, chiquillo. Sí. La otra pregunta es, ¿qué sección se ocupa cuando cito una canción? Por ejemplo, en el ensayo que cité un verso de Baile de los que sobran y en Word no aparece como el tema de canción o cosas así. Entonces, no sé si va como música. No, tienes que citarlo en música. Ya. Música. Y si no aparece, porque no recuerdo si en realidad en Word, pero si no aparece le puedes poner otro y trata de hacerlo del formato donde dice música. Ya, perfecto, gracias. De todas formas, ustedes pueden entrar a normasapa.com para cualquier, porque el APA tiene una cantidad como infinita de, ahora revisamos lo que más pudimos como en términos generales, pero APA tiene una cantidad muy grande de puntualidades respecto a las citas, ¿ya? Y las canciones también tienen sus propias formas de citación, para las referencias bibliográficas abajo también, ¿ya? Así que en el caso de que quieran puntualizar algo, les recomiendo mucho esa página, normasapa.com, ¿ya? Eso. Ya, yo creo que estamos listos por hoy. Cualquier consulta, chicos, no duden, por favor, envíenos un correo. Acá están sus ayudantes. ¿Quién está para apoyarles en este proceso? Y Así bueno, que, por mi lado, agradecerles. ¿Y tú, Dani? sí, también, gracias por quedarse y gracias por venir. Ojalá les haya servido. Y sí, cualquier duda que tengan nomás, nos escriben, vamos a estar atentas. Ya, muchas gracias a ustedes, se pasaron. Chao, De chiquillos. nada, que estén súper bien. Descansen. Chao, Estén no se te bien, olvide sacar cuídense. el trabajo. A guardarse 1 metro de Tomen distancia. café, todo vean bien. una película hoy día. Yo lo haré. Gracias. Descansen los trabajos. Ay, sí. No, escriban acostados, por favor. Al lado. Chao, En chao. calcetines, no anden a pata pelada, etcétera. Séquense el pelito. ¿Quién nos queda? Ahí se van saliendo las cosas.